Educando que es gerundio. Con José Forés Romero. Bienvenidos a una nueva entrega de Educando que es gerundio en Plaza Radio. Mucho se habla de los chicos y las chicas, de cómo maduran, o cómo dejan de madurar en algunos casos, y en la diferencia en sus aptitudes, en sus notas, en su forma de ser, a la diferente velocidad a la que van. Chicos y chicas. En España saben que no hay escuelas públicas que separen por sexos, pero sí las hay en la concertada y en la privada, y la mayoría de ellas están vinculadas a la Iglesia Católica. Y como en la última entrega hablamos de aquel informe de comisiones obreras del fracaso escolar y del abandono educativo, también ahí había una diferencia. Los hombres tienen un abandono temprano de la educación y la formación bastante superior al de las mujeres. Para hablar de ello, nuestros prescriptores, alfombra roja para ellos, don Pablo Rovira, delegado de Magisterio en la Comunidad Valenciana, bienvenido. Hola, muy buenas. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y desde Sevilla, desde Dos Hermanas, el director del Colegio Nuestra Señora de la Compasión, don José Ramón Navarro Pareja, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar de nuevo con vosotros. El placer es nuestro, el placer es nuestro. Lo dicen los estudios, mutuo. Lo dicen los datos, lo dice hasta el menos avispado. Hay diferencias, son evidentes, pero esas diferencias todavía se notan aún más en el fracaso escolar. Bueno, o se reflejan perfectamente, don Pablo. Efectivamente, se produce que en los datos de fracaso, de abandono educativo y en términos generales, cualquier dato sobre el resultado, cualquier indicador sobre resultados escolares y educativos, hay una diferencia notable, significativa, en cuanto a los resultados de chicos y de chicas. No tanto, y ahí está, digamos, lo que llama la atención, no tanto en rendimientos. Si uno analiza las pocas evaluaciones que se producen, ya sea el PIRLS y TIMSS de primaria, de matemáticas y lengua, o el informe PISA, pues se observa que las diferencias entre chicos y chicas, aunque puede ir por materias, por decirlo así, pero son mínimas, no son significativas y son bastante igualadas. Si uno saca un poquito mejor en matemáticas, los otros sacan un poquito mejor en lenguas, pero no son significativas. En cambio, en cuanto a resultados, las diferencias son notables. Creo que alcanzan o se acercan bastante a 15 puntos porcentuales, tanto en abandono educativo como en fracaso escolar. Y yo creo que es una buena pregunta y, de hecho, los consejos escolares autonómicos y trasladaron en el último informe del Consejo Escolar del Estado esa recomendación para poner sobre el tapete el debate de este tema, de por qué, que no es solo español, se producen casi en la mayoría de los países. Buena apreciación. El por qué estas diferencias, si en rendimiento no tendría por qué haberlas, porque si más o menos saben lo mismo en matemáticas, saben lo mismo en lengua, ¿por qué unos aprueban más que otros? Y eso es el diagnóstico. El tratamiento, digamos, es quizá mucho más complejo y, sobre todo, como se oculta o no está en el debate, pues se habla muy poco de qué podríamos hacer. Pero se habla poco dentro de la comunidad educativa. Este debate, que yo sepa, no se llega a plantear en muy pocos sitios. Y si el informe que tú te has referido de comisiones obreras lo atestigua, pero clarísimamente. Tiene un párrafo donde dice: existen estas diferencias, pero enseguida su conclusión es que pasa a otro tipo de diferencias, que es que los chicos estudian ingenierías y las chicas estudian áreas relacionadas con el cuidado. ¿Por qué? Pues también, pues a lo mejor porque hay unos sesgos ideológicos en algunos informes que producen que esto parece que sea debatir sobre poco feminista, por decirlo así, o sobre la desigualdad, y no llega a plantearse, pero los datos están ahí y sería bueno, claro, que se planteara no desde un enfoque que se traslada en la política sobre todas estas cosas, no tiene nada que ver, sino es una realidad que el sistema educativo, quizá por su rigidez, quizás por su parte academicista, quizá porque los chicos en esas edades más complicadas tienen unas actitudes más de desafío, y de desafío hacia las autoridades representadas por el profesorado, que repercute luego en los rendimientos. ¿Eso no es un sesgo también lo que está usted haciendo? Estos son sesgos que los pocos que dicen lo avalan. Pero bueno, el director con José Ramón nos podrá explicar si detrás de esto hay algo de esto.
A ver, yo creo que es evidente que el desarrollo evolutivo del niño y de la niña no son iguales. O sea, funcionan de una manera paralela, pero hay momentos, y la adolescencia es muy claro, ¿no?, en que el desarrollo físico es evidente, ¿no? Ves a los niños de quinto, sexto de primaria y empiezas a ver un desarrollo físico en las niñas que en los niños todavía se va a retrasar un par de años, ¿no? Eso mismo ocurre también en cuanto al compromiso con el estudio, incluso a lo que llamamos madurez, ¿no? Que a mí no es que sea madurez o no, pero es decir que las niñas empiezan a ser más maduras, a preocuparse más por el estudio antes que eso le pueda ocurrir a los niños, ¿no? Pues esto es evidente que no, vamos, cualquiera que esté en una clase con esas edades lo está viendo, ¿no? Las grandes diferencias entre la manera de afrontar las tareas, la responsabilidad, el compromiso con la escuela que tienen niños y niñas. Y sí que es verdad que yo creo que esto que debería trabajarse más, que debería ser estudiado y buscar, no sé, una relación directa, a lo mejor entre universidad, colegio, pues bueno, sabiendo que son diferentes los ritmos, pues evidentemente también tenemos que hacer alguna diferenciación a la hora de trabajar con ellos en el aula. Pues es un debate que yo creo que se soslaya porque sería meternos en hacer diferenciaciones y entrar en una situación poco política correctamente, ¿no?, en estos momentos. Claro. Creo que ya le iba yo a reprender. Es verdad que es un grave error, ¿no? Porque lo que es una cuestión que es evidente, que nadie pone en duda. Lo queremos soslayar, pues pero no, seguirá estando ahí. Es decir, no hay una solución que en estos momentos se plantee. Ni siquiera yo creo que lo grave es que no estamos estudiando el porqué y el cómo igualar desde la diferencia. Es decir, cuando un alumno tiene una diferencia de otro tipo, o cognitiva o de trabajo en el aula, sí que buscamos cómo igualarlo o cómo subirlo y tenerlo junto al resto, y sin embargo en esto, que es una cuestión evolutiva y que es natural, pues no se está ni siquiera trabajando, no conozco apenas estudios sobre este tema ni tampoco nada más, ¿no? Ni nadie se va a atrever. Claro, es una pena. Claro, ese es el problema. Quiero decirle, si compramos ese argumento, claro, yo no digo que usted esté en la razón, usted tenga toda la razón, pero evidentemente eso no se va a afrontar. Uh-huh. Para nada. Fue una pena porque los datos están ahí y ya digo que son reiterativos. Podemos aceptar que es la otra solución, la alternativa a lo que planteamos, que es pues no hacer nada, que sigan estando los datos ahí y que, bueno, achacarlo a la vida misma, que los chicos, que necesitamos un sistema educativo donde los chicos sacan peores indicadores, porque la vida es así. Yo creo que igual que hay que trabajar la desigualdad de género en todos esos otros muchos aspectos, y que en todos los demás siempre sale perjudicada el género femenino, en todos los demás, en este caso habría que analizar la desigualdad que se genera en aquí se trata de buscar la igualdad. Efecto. Pero no quiero entrar en ese debate. Sí, pero es que está usted entrando en ese debate. Pero no en el debate de que estamos desigualdadas y que las mujeres y los hombres, simplemente que hay unos indicadores que dicen que los chicos salen peor y que hay que parados. corregirlos. Y que yo creo que si avanzamos hacia una educación personalizada y que, como ha comentado José Ramón, en otros tipos, en el resto de circunstancias educativas, evolutivas, de capacidades, de talentos, de realidades socioeconómicas, intentamos atender, pues esto es una existente que afecta al 100% de la población escolar y que habría que... Retomamos pues de un asunto que no se quiere tratar. Y un poco lo que ha comentado, porque ha citado las propuestas de educación diferenciada, que efectivamente relacionados, ¿no? Porque es una educación diferenciada, es decir, también es la educación segregada, cada uno lo llama de una manera, donde hay escolarización solo de chicos y escolarización solo de chicas, que aquí en España efectivamente se asocia mucho a cuestión de valores y de creencias. Pero en otros países, en general, es minoritaria, eso hay que señalarlo. Y sí que es verdad que atendiendo a esta especificidad que estamos comentando de diferencias chicos y chicas, se han hecho experiencias con chicos
de entornos socioeconómicos y al final de las etapas secundarias, o sea, de la etapa secundaria, justamente para grupos de alumnos con dificultades y en riesgo de fracaso y abandono escolar, pues digamos hacer una escolarización solo de chicos y solo de chicas, eso, fundamentalmente en el mundo anglosajón. Sí. Pero siempre es una solución, ya no digo no tanto cuestionable, sino porque la escolarización general hay una parte mucho más importante que es la socialización y que es lo que y la coeducación y la enseñanza mixta, pero son experiencias como muy concretas y en fin, y para atender, ¿no? Y siempre minoritarias, es lo que quiero determinar, siempre son minoritarias. Y bueno, aquí de hecho, por decir no de derecho, pero sí de hecho, muchos grupos antiguos de FPI o grupos de FP básica, al final, de hecho, terminan siendo solo de chicos, por ejemplo. O solo de chicas. O solo de chicas. Casos, pues. También relacionado por la otra cuestión es la otra diferencia de género que se produce en la educación, que es qué tipo de estudios van los chicos y qué tipo de estudios van las chicas, que eso también es la segunda gran diferencia de género que existe en el mundo educativo. Y dicen los expertos que además, como hemos hablado del fracaso escolar, que es mayor el de los hombres que el de las mujeres, dicen que el estar con mujeres incluso mejora el rendimiento del hombre. Mejor. Eso dicen algunos estudios que evidentemente no defienden la segregación en las aulas, claro. Como usted ha dicho, la separación. De estudios yo no conozco todos, pero de segregación, digamos, hay, como comentas, unos que dicen que tal, y luego otros que son más de parte, que dicen que tienen un efecto positivo sobre el rendimiento. Pero yo no centraría las soluciones para atajar esta cuestión a la educación diferenciada. O sea, ni mucho menos la única. Siempre será minoritaria o minoritarísima. Y además, el problema que estamos comentando es casi de diagnóstico. O sea, es que al no ponerlo encima de la mesa todavía no se ha podido estudiar en profundidad qué podemos hacer el sistema educativo de modo general para traducir. Pero no es que se pusiera encima de la mesa, es que eso tendría que pasar al debate político, claro. Y ahí se embarronaría todo. Posiblemente. Directamente. No podríamos. Quizá los colegios deberían actuar de modo independiente en este asunto, ¿no, José Ramón? Los colegios en muchas cosas suelen actuar de modo independiente porque no tienen más remedio. Yo ahí siempre apelo a que cualquier ley educativa habla de la autonomía de los centros y entonces eso hay que tomarlo como tal. Pero yo creo que es un tema que no debería ser solo de los colegios, ¿no? Yo creo que ahí hemos de involucrar a más sectores y es verdad que esto se complicaría, ¿no? Porque al final el colegio tiene un montón de cosas como para además también ver por qué esas diferenciaciones. El colegio no tiene la capacidad investigadora. El colegio cuando investiga casi lo hace por prueba y error, pero no tiene tiempo, un profesor no tiene tiempo o tiene que sacarlo de no se sabe dónde para poder estar haciendo esa investigación, para poder hacer un grupo y tener un grupo de ensayo y que se pueda comparar haciendo lo mismo en uno y en el otro, que eso es muy, muy complejo que lo pueda hacer un colegio por sí mismo porque no tiene los recursos suficientes. Entonces yo creo que sí que es verdad que es un tema que debería ampliarse pues eso, a la universidad y a lo que es la administración. ¿Han dejado caer ustedes, porque... José Ramón, Pablo, han dejado caer ustedes también la diferencia en los estudios, ¿no? Que al final que acaban estudiando unos y otros, ¿no? En esa relación a la que ustedes han hecho referencia más de una vez, universidad-colegios, ¿por qué se produce también esa diferencia, Pablo? Ahora se está haciendo mucho hincapié en que las chicas atiendan, ¿no? o quieran estudiar más lo que se llama STEM, ¿no? Carreras técnicas y científicas. Pues se produce una paradoja que académicamente las chicas son más brillantes, estoy hablando de una generalización, generalización, pero digamos luego estudian menos las consideradas con más futuro, dejémoslo ahí. No voy a decir que son mejores ni peores ni muchísimo menos, pero las consideradas que son las carreras STEM, y cuando digo carreras digo las universitarias y la FP, ¿vale? Incluso en carreras de ciencias las chicas suelen optar más por aquellas que tienen una atención directa con la persona, como medicina, cosas así, y no tanto por las que son de una ciencia básica, ¿no? Que es más de carácter investigador. Eso también suele ocurrir, ¿no? Y ese planteamiento que sí que está sobre la mesa y que se está trabajando mucho, por ejemplo, con iniciativas como generar referentes
tanto se habla del fútbol femenino, ¿no? Pues se está intentando generar referentes femeninos en el mundo de la ciencia, de los descubrimientos, de la tecnología, de las carreras, digamos, o de las profesiones de ese tipo de